pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situación. Pues tengo un deber que es el de ir a debatir. No dar quórum ese día, el otro día, era hacerle el juego a aquellos que van, a esa casta que va y negocia 3 cosas más. Es humillante, es porque te tratan mal, te tratan como un delincuente, principalmente en el penal, los que están ahí los van a dejar, ¿viste? Yo jamás en mi vida ni siquiera estuve demorado en una comisaría. Las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Muchos de los videos que están circulando en el momento de las detenciones, lo que sí vemos es que estas fueron arbitrarias, abusivas, o que se generaron por alguna reacción verbal, ¿no?, de las personas que pasaban por el lugar o que participaban de la manifestación. Dedicado esto a todos los periodistas que buscan la verdad en un momento en el que la verdad está muy devaluada. Están devaluados los periodistas también. 3 de cada 4 ganan menos de la canasta de pobreza. La banalización de la palabra terrorista, la banalización de la palabra delincuente. Está bien, pero ¿hay alguna investigación en curso o va a haber sobre los excesos represivos de las fuerzas federales? Pero es que creemos que se debe hacer, no tenemos ninguna duda que se debe hacer. A partir de la presidencia Milei empezamos a notar un cambio de tendencia que creo que ya durante el mes de junio podríamos decir que ha venido a instalarse con fuerza, que es que la desocupación desplaza la inflación. El presidente dice que él es innegociable el equilibrio fiscal y va a ser innegociable. Hará los recortes que tenga que hacer, pero el equilibrio fiscal es innegociable. Esa suerte de peronismo que trató de ningunear a Cristina fracasó, fracasó. Necesitamos el acompañamiento de todo el pueblo, de todas las familias, de todos los que saben que esto es una injusticia y que esto no se puede permitir, porque nunca más es nunca más. El gobierno de Javier Milei comienza su segundo semestre, podríamos decir, comienza su segundo tiempo, que tiene un significado real en términos cronológicos, pero también tiene un significado simbólico, tiene un peso simbólico muy específico. A ver, el gobierno tiene, en esta nueva etapa, el gobierno tiene las herramientas, tiene esas herramientas que reclamaba, más allá de la poda suficiente para la esencia de su proyecto, más allá de la poda de las cosas que había presentado originalmente. Pero insistimos, es suficiente para la esencia de su proyecto político, económico y social. El gobierno también tiene apoyo político. Tiene apoyo político de quien quiso y no se animó en su momento, podríamos decir el PRO, pero también tiene a la casta, que transó privilegios por artículos, privilegios por leyes, y que efectivamente le dio esas herramientas hace muy poquito, en estas semanas que pasaron. El gobierno también tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Alguien dirá, sí, pero le reclama cosas, ahora lo vamos a ver con Hernán Lecher, pero tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional en el sentido de sus políticas, y también tiene el swap con China. Decir el apoyo de China es mucho, pero tiene por lo menos a China no poniéndole un palo muy importante en la rueda, que es la renovación del swap. Y el gobierno tiene, como lo demostró el miércoles, la vocación de usar las fuerzas de seguridad para reprimir la calle. Y también tiene las artes oscuras del Poder Judicial para encontrar las razones del disciplinamiento social. Lo que el gobierno de Javier Milei no tiene es aquello que lo puso donde está. Es decir, la mejora de la calidad de vida de la gente. Por lo menos, por ahora, la casta, como solemos decir en QR, la casta tiene PAMI, es decir, la casta son los jubilados y las jubiladas, la casta son los sectores más vulnerados de la Argentina, los sectores populares. El gobierno entra a su segundo tiempo con los ajustados marcando un límite, y como tantas veces, y como sabemos en función de nuestra historia, esto se escribe en la calle. Este es un relato, esta es una historia que se escribe en la calle. Acompáñennos en este lunes por la noche a recorrer el segundo tiempo de Javier Milei. Bienvenidos, bienvenidas a QR. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver Kylian Mbappé,
la Eurocopa que se está jugando. Hoy Francia debutó en esa Eurocopa con lo que estamos conversando. Y bueno, porque en distintos lugares del mundo hay un desafío, por lo menos en términos de Occidente, está ese desafío. Sociedades que quedan muy cerca o directamente que se meten con los dos pies en la experiencia de la ultraderecha. Esto de Kylian Mbappé está acompañado de un documento, un manifiesto, de 200 deportistas franceses en actividad y algunos que ya están retirados, que alertan respecto de los riesgos que implica la ultraderecha, con alguna consideración. Hoy discutía con un amigo muy cercano. Mbappé quizá habla de los extremos en términos generales, alguien lo puede ubicar más cerca de Macron por distintas razones, que ahora no vienen al caso, que eventualmente del frente de izquierda que se conformó también para hacerle frente a la extrema derecha de Le Pen, pero eventualmente es una advertencia de alguien que tiene la capacidad y la posibilidad, o yo diría la posibilidad y la capacidad de llegarle a distintos sectores de la sociedad francesa, porque quizá habla alguien más vinculado con la política, de un partido político, de una organización, de un sindicato, y hay un sector de la sociedad que levanta la guardia, que no escucha quizá argumento. Bueno, Mbappé se hace cargo, como el resto de los deportistas, se hacen cargo de la representación que tienen, de la posibilidad de abrir un poquito algún oído, meter una cuña de duda o eventualmente dar a entender que cada voto vale. En ese lugar está Francia, en ese momento. En espejo, si ustedes quieren, de lo que podría ocurrir pensando en lo que está ocurriendo en la Argentina, en lo que ocurrió en Brasil, en lo que puede ocurrir en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tener muchos testimonios y vamos a arrancar por allí en una de las cosas que tiene el haber el gobierno de Javier Milei. La vocación de reprimir en las calles, la vocación de utilizar al Poder Judicial para tratar de generar disciplinamiento y que haya menos protesta. Porque además, nos lo va a contar Hernán Leche en un rato nada más, el Fondo Monetario le dice cuidado con la protesta, cuidado con el nivel del ajuste, porque la protesta social conspira con los planes en los que vos y yo estamos de acuerdo. Alan Juárez es hermano de Camila. Camila es una de las mujeres que está detenida, estudiante de la UNSAM, que hoy decía lo siguiente. Camila, como tantos otros, fue a manifestarse el miércoles contra la ley de bases, contra la ley que con la que muchísimos, yo también fui temprano, después me fui a trabajar, estábamos en contra. Por todo lo que conlleva, porque sabemos que no hay nada bueno para nosotros, más bien muchas cosas que nos van a hacer mierda. Bueno, y mi hermana fue como tantos otros a manifestarse. Ella es estudiante de la Universidad de San Martín, como contabas vos, con otros dos estudiantes que también están detenidos, que son Saya y Nicolás. Ellos fueron juntos con la Asamblea de San Martín, ellos se organizan aparte con la Asamblea. Bien, testimonios, insisto, hoy vamos a tener una primera hora de programa muy vinculado a todo esto. Hago una aclaración, hay un pedido no solamente de conocer las historias de vida, sino también de que el tema no se caiga. ¿Por qué? Bueno, porque en la agenda de los medios más importantes, lo que suele ocurrir es que ya nos estamos entreteniendo con otra cosa. Y eventualmente las cosas pasan y esto le retasea presión a la situación. Dame, Woody, la portada de cómo vamos a encarar este tema. Buenas noches, Irina, ¿cómo te va? Buenas noches. Es la portada del miedo. Es la portada del miedo, como nos fuimos la semana pasada aquí en QR. Y reiteremos, ¿quiénes tienen miedo? Tienen miedo las jubiladas, tienen miedo los jóvenes, tienen miedo las obreras, los trabajadores, también los profesionales. Tienen miedo respecto de lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la escena, cuál es la situación hoy, Irina, en las últimas horas o en estos días del fin de semana, con las personas que fueron detenidas en la movilización del miércoles? Bueno, el viernes, como sabemos, algunos quedaron en libertad, 17, pero 16 personas quedaron detenidas. A estas horas hay dos escenarios en juego. Aunque ustedes no lo crean, el fiscal Carlos Stornelli apeló a las excarcelaciones. La mayoría, no serían todas. Las excarcelaciones las decidió la jueza. Las excarcelaciones las decidió María Servini en función de planteos que hicieron las defensas en un escenario además que, bueno, sabemos que la mayor parte de la gente fue detenida al voleo. Esto es lo que realmente sucedió. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli ha hecho unas imputaciones gravísimas. Entonces, él apela a las excarcelaciones. Sí. Y por otro lado,
las defensas de quienes quedaron detenidos y detenidas, estas 16 personas que además están en cárceles federales, también empezaron a presentar sus apelaciones. ¿Esto qué quiere decir? El escenario es muy incierto en cuanto a cuántos días más van a pasar en prisión, porque viene un feriado, ya lo decíamos esto los otros días. No va a haber sala de feria, se va a sortear, la Cámara Federal va a intervenir la sala que quede sorteada, pero hasta que Servini no habilite que vayan a la Cámara, que estas apelaciones lleguen, eso no va a suceder y eso todavía no sucedió. Bien, yo les aseguro que cuando terminemos este bloque donde nos vamos a detener con estas historias, vamos a humanizar un poco lo que está ocurriendo. No se trata de un expediente, no se trata de algo que meramente, algo que algún presentador de noticias, una columnista, dicen por televisión. Yo les aseguro que vamos a terminar este bloque y vamos a poder subrayar esa frase, ¿se acuerdan que dice créase o no? Esto está ocurriendo. Vamos a repasar las acusaciones que hace Stornelli de estas personas, a quien le vamos a conocer la historia en un rato nada más. Incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones. Imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Infundir temor público y suscitando tumultos o desórdenes. Posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática. ¿Qué más? Perturbar y o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta. Cuando yo hago así no es porque me quiero apurar, es porque leo esto y no lo puedo creer y digo, mamita, las acusaciones de esta gente, Siri. Ejercicio de violentas vías de hecho, atentados a la autoridad, lesiones al personal preventor, la policía, ¿no? Sí. Material explosivo o incendiario. Leamos esto con conciencia y detenimiento. Aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Prácticamente engloba, no lo dice, pero engloba aquello del terror, aquello del terrorismo. Y la idea de que no funcionen las instituciones, por ende, las reminiscencias de lo que había dicho la oficina presidencial del golpe de Estado. Bueno, eso es lo que marcamos el día que apareció ese comunicado en la red social X. Se viene esta acusación que es muy grave, que además no tiene nada que ver con la escena de manifestación que se dio contra la ley Bases ese día. Las personas que están detenidas son personas de carne y hueso. Vamos a conocerlas, Irina. Eso te Vamos a conocerlas. Estos son los nombres propios. Insisto, no son nombres en una planilla policial, no son nombres en un expediente de algún fiscal o de alguna jueza. Estas son historias de vida concretas que, recuerden ustedes, y como se ha demostrado ya en innumerable cantidad de testimonios y de evidencias presentadas, han sido tomadas por la policía, capturadas por la policía al voleo. David Sica. De quienes vos tengas datos o sepas... sí, algunas cositas podemos decir. David Sica es una persona que estaría en situación de calle. En situación de calle, David Sica. Bien. Sí. Patricia Calarco Arredondo. Juan Ignacio Spineto es un docente. Es un docente que además quedó muy asustado con esta situación. Imagínense que continúa detenido. Bien. Camila Belén Juárez Oliva. La estudiante, una de las estudiantes de la Universidad de San Martín, a cuyo hermano escuchamos antes. Sí. Camila y su mamá también es una de las personas que están convocando mañana a la Plaza de Mayo. Nicolás Daniel Mayorga. Nicolás Daniel Mayorga, alguien que fue detenido a 20 cuadras del lugar. Bien. Saya Jazmín Liardet. Sí. En realidad Saya es la hermana, ¿o no? No, es Saya, es Saya. Sí, Grisel es su hermana. Claro, porque salió por las redes a pedir también, por favor, apoyo para que la liberen. Héctor David Mallea. Cristian Darío Ferreira, insisto, son algunos datos que podemos recabar, que el gran trabajo de Irina va recabando para transformar esto en historias concretas. Juan Pablo Colombo. María de la Paz Cerruti, bueno, sobre ella también deben haber escuchado bastante porque viste que hay familias que se están animando a salir a pedir públicamente por la libertad, ¿no? Además, los organismos de derechos humanos, esto hay que decirlo, madres, abuelas y organismos internacionales están presentando mañana un pedido para que liberen a la gente con más de 30.000 firmas. Ramona Tolaba. Lucía Belén Puglia. Cristian Fernando Valiente. Facundo Ezequiel Gómez, estuvo su mamá acá el viernes. Claro. Vos sabés que Facundo... nos contó, estaba hablando por teléfono con ella, estaba sentado en algún lugar en los alrededores del Congreso, estaba hablando con su mamá, con Elena, que vino
a contarnos esta historia el viernes pasado y de repente su mamá dejó de escuchar el teléfono, se cortó, volvió a llamar insistentemente. La próxima vez que alguien atendió era un policía que le decía que su hijo estaba en un lugar donde no debía estar, ¿no? Y por eso se lo habían llevado. Y que lo habían detenido por averiguación Sí, de antecedentes. son las 16 personas, ¿16 o 17? Son 16. 16 las personas que quedan todavía detenidas. siguen detenidas. Bueno, Roberto queda- María Gómez. Y Gabriel Fumalari. Vamos a ir contando un poco más de cada uno de ellos en estos días. Ahora, están las historias, claro, de las personas que están todavía detenidas y están las historias que empezamos a conocer de aquellos que fueron detenidos y que ya han sido liberados. Estaba charlando hace un rato con Maxi Montenegro, Ricardo Sleme, si no me equivoco es el apellido, ahora lo vamos a corroborar, pero Ricardo contaba que él estaba cerca de las 4 o 5 de la tarde en un gimnasio, haciendo actividad física en un gimnasio. Salió del gimnasio, estaba en la zona, la policía, había gente escapándose de la escena, la policía venía y él dice que no corrió porque él no había hecho nada, entonces no había ningún motivo. Miren ustedes el sentido común de alguien que dice, yo no tengo nada que ver, ¿por qué voy a correr? Y la policía lo detiene y cuenta, hace un rato lo contó, insisto, aquí con Maxi Montenegro y con Martín Angulo, que la policía que lo estaba llevando hacia los distintos lugares donde estuvo detenido le decía que esto era una barbaridad lo que estaba pasando, que esto era algo de la política, que era un escándalo, que era inédito. La policía se lo decía, lo contó recién, insisto, es un testimonio impactante. Por supuesto, esto me imagino va a estar en el propio expediente. Pero acompáñenme, vamos a conocer, o vamos a escuchar el tape de Matías, ¿esto es? Matías Ramírez. ¿De qué estaba haciendo Matías Ramírez, que es nuestro invitado? Es la historia que queremos compartir con ustedes. Matías fue detenido. ¿Qué es lo que estaba haciendo en la Plaza Congreso, en los alrededores del Congreso? Compartimos. Correte, Matías. Banderas en tu corazón, guacho. Avante, matador. Y aquí está Matías Ramírez con nosotros. ¿Cómo te va, Matías? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Ahora un poco mejor a lo que pasé el miércoles a la noche. A ver, vos estabas vendiendo choripán en la parrilla. Estaba vendiendo choripán en la parrilla. ¿A qué hora llegaste a Plaza Congreso? 11 de la mañana con mi amigo Lavandina, que laburamos los dos, donde hay eventos, recitales. Laburamos en la vía pública, vendedor ambulante, Sí. que es bebida y choripán. ¿Y en qué momento, hasta qué momento todo era más o menos normal y qué pasó después? Y alrededor después de las 15:30, 16 de la tarde, ahí empezó como que las organizaciones empezaron a ir y quedó más o menos la gente que fue sola por la ley base, ¿no? Que Sí. yo ni idea tampoco sé cómo es. Y quedaron los puesteros y los de prensa. Y en la calle Ceballos y Irigoyen, yo dejé el auto ahí a la vuelta, porque como llegué medio tarde para poner el puesto, llevamos las cosas caminando hasta la esquina de ahí. Sí. Y a las 16:30 más o menos con mi amigo fuimos llevando, éramos dos, de a poco la mercadería del auto para como... Iban y volvían. donde Ajá, estaba el para no puesto. dejar las cosas solas. Sí. Para no dejar las cosas solas por el tema de que por ahí te la roban, te la sacan. En el último momento queda la parrilla al lado del auto de mi amigo y mi amigo lleva a otro vendedor a llevarle la cosa al tráiler, al hombre que también estuvo detenido con la hija y la señora con las empanadas. Que también era vendedor ambulante. Vendedor, vendía empanada con su familia. Y quedé solo ahí, cuando veo, viene la Policía Federal, me tiran al piso, ponen el pie en la cabeza, me agarran, dejé la puerta del auto abierta atrás y me llevaron ahí al Congreso. ¿Vos estabas al lado del auto? Al lado del auto con la parrilla. Yo no salí corriendo nada porque como estaba ahí no estaba haciendo nada. Encima yo estaba parando a la gente que estaba ahí tirando porque tenía el auto ahí también. Sí. Como defendiendo también a la policía en el medio y vieron ellos también. Sí. Y me quedé parado porque como no estaba haciendo nada, me quedé parado ahí al lado de la parrilla y del auto, con el capó abierto. Y vieron que tenía la conservadora, todo ahí. Claro. Sin media palabra me tiraron al piso, me pusieron el pie en la espalda y otro en la rodilla. Me La rodilla en el cuello. Sí, acá, sí, así en el cuello acá, con la rodilla del policía. Me ponen unos precintos negros y ahí me llevan a Congreso, que yo fui diciendo que era vendedor ambulante. ¿Y qué te decían cuando vos decías esto? Le decía y no me decían nada. Nunca nadie te decía nada. Nada, porque O sea, en ningún momento la policía te decía por qué te estaban deteniendo. No, ni nada, nunca me dijeron nada. Matías, ¿y cómo fueron desde el momento de la detención hasta que te liberaron
La verdad que fueron momentos difíciles. De ahí nos llevan a Maradiaga, que estaba con otros chicos más, éramos 7, 8 chicos que fueron detenidos durante la noche. Sí. Todo que también con las mismas versiones, que uno iba caminando, un chico que era músico, y que también estaba en la boca de Sucti y lo detuvieron. De ahí a la mañana no nos dieron nada. Mirá, cuando vos estabas en el mismo lugar que esos 7 u 8 pibes, ¿conversaban entre ustedes? Sí, y nos empezamos a conocer entre nosotros ahí. ¿Y todos tenían la misma historia? Sí, la misma historia. El chico Facundo, me parece que estaba conmigo, que todavía sigue detenido en Ezeiza. Él estaba con el celular hablando con la madre, la misma versión que dicen ustedes. Que todavía sigue detenido, me parece. Compañero, ¿a vos te detuvieron con un compañero, con el compañero que estaba vendiendo? No, mi compañero llevó hasta la esquina, fue a llevarle al tráiler. ¿Él zafó? Él zafó. ¿Tu auto se lo llevaron secuestrado o lo zafaron? Lo llevó mi compañero Lavandina, él pudo llevarse el auto. Perdón, le voy a decir Lavandina porque lo está mencionando así. Lavandina fue a ayudar a la familia que se habían llevado también, que estaba vendiendo empanadas. Sí, que estaba en la esquina, fue a llevarle el puesto al tráiler. Sí. Y el hombre vino a buscar la garrafa ahí a media cuadra, justo donde estábamos nosotros. Que cuando va a agarrar la garrafa... Ahí lo llevan al hombre con la hija y la nieta. Una cosa nomás. Cuando ustedes habitualmente salen a vender, ¿no? Yo creo que si hay un lugar y quiero salir a vender, no me animaría. Digo, los canas del lugar, los canas de la zona habitualmente los conocen a ustedes. Sí, nos conocen, más o menos saben y te das cuenta. Yo por eso en un momento no salí corriendo nada, porque como teníamos... Estos eran otros policías, era un grupo especial que fue, sí. Y los del barrio que lo conocen a ustedes no estaban. No estaban, no. Matías, ¿vos terminaste en Ezeiza? Yo terminé en Ezeiza detenido, de ahí nos llevan a Maradiaga. En ese momento, cuando nos dan ahí las cosas, nos dan toda nuestra pertenencia. Viene un subcomisario y se toman las cosas, nos hacen firmar que entre horas se van. Cuando vamos a Maradiaga, estamos ahí en la fiscalía de la jueza, no me acuerdo el nombre. Servini. Ahí vienen y nos sacan otra vez los celulares. Perdón, ¿Madariaga es como Dropí? No, Madariaga es una dependencia de la Policía Federal, la de investigaciones. Bien. Sí, es un lugar donde suelen llevar a los... Pero un cachito antes, vos estabas en Ezeiza, después te vas a Madariaga. ¿Y en Ezeiza No, a Madariaga primero. Les hacen dar todo un circuito. Sí. En Ezeiza terminan después de la indagatoria. O sea... Pasaste Nos llevan la noche en otro lado. Nos llevan a la 28, ahí en la Valle. Sí. Después de Comodoro Pi. ¿Y después? A las 3 de la mañana de ahí nos trasladan a Ezeiza. Éramos 7, a 3 a Marcos Paz y 3 a Ezeiza. A ver, una cosa que no termino de entender. Les devuelven las pertenencias, le dice ahora en un ratito se van y demás. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué les dicen? ¿Para sacarle de nuevo? Estuvimos ahí, viene nuestra defensora, que es Palacios Florencia. Plaza Florencia, que ella nos explicó más o menos que estábamos acusados en algo grave, que nos querían poner, no sé, que un golpe de Estado, qué sé yo, que supuestamente seguro íbamos a quedar 24 horas detenidos. Y en ese momento empezamos a ver que decían Ezeiza, Marcos Paz. Yo ya ahí me asusté, me puse a llorar, ¿viste? Me dejaron ir al baño, digo, ¿cómo nos iban a alargar y ahora nos llevan a un penal? Y no entendía nada. Nuestra defensora nos dijo esto es algo, pero quédense tranquilo que en 24 horas se tiene que solucionar, qué sé yo. Y ahí hasta que fuimos a la Valle, a la 28. Había familiares nuestros que nos querían dar cosas para... Pues yo estaba con la misma ropa, tuve 2 días con la misma ropa que fui a vender ese día y no le permitieron darnos nada. A las 11:30, 12, mis familiares y familiares de muchos detenidos estaban ahí y se fueron. ¿Del jueves o del miércoles? ¿De la misma noche? De la misma noche. Esa misma noche, como se fueron muchos familiares, a las 3 ahí nos trataron re mal. A cada rato me preguntaban qué partido era político, cómo éramos, cuánto nos pagaron. ¿Eso en Ezeiza? En la 28, en la Valle. ¿Y en Ezeiza? En Ezeiza, cuando primero bajamos ahí, que nos repartieron, porque llevamos los 7 juntos. Antes de llegar a Ezeiza hicieron como un traslado, nombraron 3 apellidos y a 3 lo mandaron a Marcos Paz y los 4 ahí a Ezeiza. El ajedrecista, uno que es ajedrecista lo mandaron a Marcos Paz. Las preguntas, ¿quién las hacía? Digo, ¿quién les preguntaba a ustedes el tema de si tenían alguna pertenencia partidaria? El servicio penitenciario. Bajamos ahí en Ezeiza, mientras bajamos nos pusieron con una pared, viene un servicio de penitenciario y nos tiró gas pimienta. ¿Dónde les tiraron gas pimienta? A la pared que estábamos así, en Ezeiza, sí, cuando estábamos posados nos tiró de un costado y del otro lado a los 4.
De ahí ya nos hicieron todo el papelerío. Perdón, eso es tortura, Irina, ¿no? Y si no tiene sentido, si no pasaba nada, claro. No, nada, No tiene ninguna explicación que les hayan tirado gas adentro. Y mientras les hacían preguntas. Y que les hicieran preguntas. Sí, por eso pregunto. ¿Por qué preguntan los penitenciarios? ¿Qué les preguntaban? ¿Para qué partido político? Que éramos unos tirapiedras, que le digamos, ¿para quién? Digo, no, yo era un vendedor que estaba trabajando. Todo el tiempo maltrato psicológico, diciéndonos... A ver si tenemos clara la escena. Después de todo el recorrido y todas las cosas que acabamos de escuchar, llegan a Ezeiza, los esposan, los ponen contra la pared, les hacían preguntas y como evidentemente no contestaban lo que querían contestar, les tiraban gas pimienta en los ojos. Gas pimientas tiraron contra la pared a los 4, de cada lado, así. ¿Hubo alguna otra agresión pido por favor que no naturalicemos esto que estamos escuchando. No, digamos, no, claro. No es solo un relato, una anécdota de un loco que estuvo laburando, que viene laburando de esto hace mucho tiempo. Estamos hablando de otra cosa, estamos entendiendo lo que está pasando, ¿no? Agrego un dato porque también hablé con gente que estuvo detenida en Marcos Paz y el interrogatorio sobre a qué fuerza política perteneces o en qué organización estás, también lo hacían en Marcos Paz. Lo que hace pensar que, bueno, recordemos que el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Seguridad. ¿Alguna clase de directiva? Uno se pregunta, ¿había? Porque preguntaban lo mismo. ¿Y qué decían ustedes mientras ocurría eso? Nada, todos decíamos nuestro relato de lo que era, que yo estaba vendiendo comida, choripán y pati y me manotearon ahí. No quiero ponerme a interrogar como el agente del penitenciario, pero ninguna de esas personas manifestaba haber ido por una característica política, por un espacio político. Esos 4 que estaban con vos, éramos todos, eran todos al azar, digamos, sí, nada que ver. Que uno fue por su cuenta, ¿viste? Pero había gente que había ido a la movilización. Sí. ¿Y alguna otra agresión física hubo? Agresión física, no, todo verbal y psicológico. Cuando así. vos viste a la jueza, o hablaste con la jueza. Pero había hablado antes. Pero hasta que viste a la jueza no te había pasado nada de eso como para decirle, mire, no había pasado porque estábamos como Europi ahí. Claro, fue previo. Después. ¿Sabes por qué me detengo? Porque hoy María del Carmen Verdú de Correpi advirtió que las 17 libertades otorgadas eran iguales, los escritos, y las 16 libertades denegadas eran iguales, que solo se detenía al final, que en algunos casos consideraba que había riesgo de fuga y en otros no había riesgo de fuga. Sí, pero tampoco fundamentaba nada. Claro, nada, ese es el punto. No había ninguna razón para explicar por qué un caso, no era que decía hay antecedentes, cito antecedentes o un tipo de delito, sino... Sí, o que hubiera una imagen grabada de él. No, arbitrariamente entiende la jueza que en algunos casos puede existir riesgo de fuga. Sí, a mí, por ejemplo, vos lo has leído, pero me daban el caso de Camila Juárez, que le denegó el derecho a la libertad, lo explicó hoy Verdú muy detalladamente a la mañana en Futurock, y Diego Urtuburu hizo el mismo escrito y le concede. Y la pregunta que se hacía Verdú era, Camila Juárez tiene 2 hijos, 8 y 11 años, estudia sociología en la USAM, trabaja con su pareja en un comercio, no había ningún elemento fáctico que diga por qué esa persona puede eventualmente existir un riesgo de fuga. Claro. La interpretación que se hace en el Correpi es que fue absolutamente arbitrario, liberó la mitad y la otra mitad la dejó de tener. Es que era llamativo que mitad lo dejaran adentro y mitad salieran. Parecía, bueno, vamos a hacer un reparto, ¿no? Una de cal, una de arena. Sí, pensando en una próxima movilización, acto, ¿qué ibas a hacer vos? Y yo, en realidad, vivo de esto. Ahora el fin de semana me voy a Córdoba, que está la renga, me voy a donde... Y quiero ir, pero viste, ayer como vio Stornelli que dijo que iba a haber detenido, por eso mañana voy a ir a la fiscalía como Europi para ver mi situación, porque... ¿La peló tu caso no se sabe? No sé nada, yo hoy hablé con mi defensora y dijo que vaya para que me haga un escrito que había ido, que todavía tienen mis pertenencias, mi celular, la plata, que tampoco sé, yo la había dejado en Ezeiza. Cuando voy a retirar las cosas me dijeron que ahí no había dejado nada, que tengo que ir a buscarlo a la Valle. Matías, ¿hubo un momento, algún momento en el acto o en la marcha que vos sentiste que había cambiado un poco el clima, que la cosa se ponía... Yo cuando empecé, yo estaba cerca de donde estaban las organizaciones de la Cámpora, del lado vendría a ser derecho. Cuando vi que se empezó viendo al Congreso sobre la derecha, Avenida Mayo, digamos. Sí.
Cuando se empezaron a ir las organizaciones, ahí se vio un movimiento que cambió de gente, pero como estaba con mi puesto, mucho no vi. Pero fue como en menos de 15, 20 minutos que fue todo. Y te hago otra pregunta. De todas las, ¿habrás participado? ¿Habrás ido a laburar a cada una de las otras marchas que hubo también? Sí. ¿Eran distinto el clima? ¿Ya había cambiado antes y te imaginabas que algo así iba a pasar? ¿O el resto de las marchas donde fuiste a laburar era lo mismo? No, siempre lo mismo, nunca hubo siempre vio que quilombos y esto, pero nunca pensé que iba a ser tan así de agarrar gente al azar, porque si vos ves, en los videos que se ve quién lo que estaban haciendo. Yo por eso no me quedé quieto en el mismo lugar, porque como no estás haciendo nada, no iba a salir corriendo. Cuando volviste al barrio, cuando saliste, bueno, te encontraste con tu familia, con tus amigos, ¿qué dijiste? ¿Qué contabas? Conté, la verdad que nunca pensé que el servicio penitenciario podía tratar tan mal, así que la verdad nos trataron mejor los presos, que nos dieron para bañarnos, nos dieron comida, báñense, nos explicaron qué hacen ustedes con nosotros. Claro, porque los mandaron a un pabellón con presos comunes. Con presos comunes. ¿Y qué le decían? Dice, ¿cómo van a mandar a ustedes con nosotros que son nosotros presos, estamos por robo, asesinato? Claro. Usted acá con nosotros. Hasta ellos mismos ni siquiera entendían, porque esto lleva un proceso de ir acá y traerle un penal con presos comunes. Claro. Sí, uno se hace esta pregunta, por ahí Irina que conoce más. Uno podría entender que hubo una acción deliberada de cazar gente para tener detenidos y la policía agarró a cualquiera, sí, digamos. La otra acción, un poco más paranoica, si se quiere, o más conspiranoica, es pensar que el mensaje era adrede, que no tenga nada que ver como mensaje de decir, por más que vayas sin agrupación, inocentemente una movilización, salgas a la calle, ni te muevas cerca porque igual te puede tocar. Como no es más ni grave siquiera, claro, es decir, el mensaje es decir, ni siquiera es si vos tenés participación. Es el modo disciplinar. No es solo el mensaje, es más fácil operar sobre gente que está suelta que sobre organizaciones. Bueno, es lo que hablábamos una del marcha miedo, así, ¿no? una marcha grande de la CGT, una marcha como se hizo por las universidades, sí, no podés meterte, por más que tenés que llevar 200.000 canas y termina mal. Así que lo hacen a propósito también. Sí, pero acá evitaron que se llegara a una movilización grande. Lo que hicieron fue romper la movilización. Sí, rompieron la movilización, pero otras veces no la van a... Digo, si la movilización fuera totalmente... primero que también van cambiando las estrategias. La próxima no te digo que voy a marchar ese día y lo digo después. ¿Y cuándo moviliza la policía? Digo. Matías, bueno, en función un poco de esto de lo que estamos hablando, en tu familia, tu pareja, entiendo que tenés un hijo, ¿ellos cómo están? ¿Vos tienen miedo? ¿Vos cómo te sentís? Yo ayer tuve miedo a la noche, estaba hablando con mi señora, pero digo, capaz que ahora estamos durmiendo y vienen acá, te golpean la puerta a buscarte. Y bueno, mi hijo tiene 17 años más o menos, quedó, los compañeros le preguntaban porque me conocen, juegan en un club, pero bueno, más o menos estábamos medio asustados, ¿viste? Gracias a Dios, por lo menos nosotros sin conocer, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no cobro nada, me la rebusco yo. Hubo gente que la pudo ayudar a mi señora porque ella estaba sin saber nada de mí. Que fue la... ¿En ningún momento pudiste hablar con ella? No, hasta que la diputada Montenegro, Victoria Montenegro, pudo llamar ella al penal y ahí pudo ella... que estabas ahí. Que estaba ahí y ahí me pude comunicar con mi señora. Matías, primero, muchísimas gracias por haber venido. No sabes lo valioso que es que puedas contarle a un sector de nuestra sociedad, de nuestra gente, que estas cosas efectivamente ocurren, que no son inventos de los medios, que te pasó, que es tu historia. Y si querés decir lo que tengas ganas de... Nada, lo que quiero agradecer a la gente que ayudó a mi señora, que sin conocernos nos dieron una mano, a Tigre Feminista, a Victoria Montenegro, a Plazas Florencia, abogada, y a los trabajadores de espacio público y compañeros vendedores de ambulantes y artistas callejeros que sin conocerme y a mi señora nos dieron una mano porque ella no sabíamos nada, de mí no sabían nada. ¿Tenés miedo para adelante? Y tengo un poco de miedo porque yo laburo en la calle, soy vendedor ambulante y ando en la calle, ¿viste? Y como que tengo un poco de miedo ahora, ¿viste? No sé qué hacer, si ir o no ir. Más que eso, y yo vivo el día a día, laburo de esto, voy a eventos.
Matías, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por escucharme. Bueno, vamos a escuchar otra voz, pero antes quiero decir dos cosas. Primero, estas cosas no son graves porque le pasa a gente que no fue a la movilización con una intención de hacer una crítica política o porque pertenecía a una organización. Si Matías o cualquiera de las personas que están detenidas porque fueron detenciones al voleo, o como yo le decía a Ricardo Sleme, que hace un rato contó que hasta la policía le decía que era todo un escándalo lo que estaba pasando, que ni ellos entendían qué era lo que estaba ocurriendo y que evidentemente era algo con intencionalidad política, aunque hubiera sido personas que fueran con una organización, que estuvieran ahí, es más, que se hubieran intentado plantar frente a la represión policial, esto tampoco está justificado, ¿eh? Porque si no vamos a caer en el discurso de, no, bueno, si estabas en la política y si fuiste organizado y si fuiste a una marcha. No, esto no tiene que ver, no es menos grave porque le pase a alguien que esté en una organización política, de la misma manera que es gravísimo que le pase a alguien que o pasaba por ahí o estaba laburando o eventualmente vio luz y se acercó. Eso por un lado. Y por otro lado, podemos tener millones de diferencias con el gobierno de Javier Milei y el gobierno de Javier Milei puede tener millones de diferencias con el resto de los espacios políticos, con las miradas editoriales de los programas, pero la tortura es un límite. La tortura es un límite, es lo que nos acaba de contar Matías. Veremos de qué manera reacciona el Poder Judicial frente a estos relatos, una vez que ocurra, por supuesto, el desprocesamiento. Además, porque Matías está procesado todavía. No está procesado, está investigado. Bueno, tiene una causa, digamos. Tiene una causa abierta y con una apelación de Stornelli, que no sabemos si a él le tocó, pero hay una apelación, por lo menos para muchos. Quien tiene que decidir si está procesado o no, eventualmente después la jueza. Exactamente. El fiscal va a pedir los procesamientos, no sabemos de quiénes, y la jueza lo va... Pero bueno, esto es un largo camino, porque ¿no? Hay que tener una causa de estas características encima con un fiscal que te está diciendo que atentaste contra el orden constitucional. Así también, de esta manera y con todo esto que ocurrió el miércoles y que sigue ocurriendo todavía ahora, comienza el segundo tiempo de Javier Milei. Por eso decíamos, son las cosas que el gobierno de Javier Milei, después de su primer semestre, tiene en su haber. Y es la vocación de hacer, evidentemente, estas cosas, o quizá el gobierno saldrá a decir que en realidad fueron, no sé, excesos de las fuerzas policiales. La primera pregunta de la próxima conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni tiene que decir, ¿por qué torturó el servicio penitenciario? Vamos a compartir la palabra de Elizabeth, que es la esposa de Nicolás Mayorga, que está detenido. Esto fue en la conferencia de prensa que hizo hoy una organización. Familiares, el CERPAG. Sí, es el CERPAG. Fue en el CERPAG, pero son varios organismos que conforman una suerte de multisectorial que mañana va a movilizarse a Plaza de Mayo para pedir por la libertad de las personas que todavía están detenidas. Esto decía Elizabeth. Yo soy la esposa de Nicolás. Soy la mamá de su hijo. Tenemos un hijo en común que se llama Dante, que ayer, Día del Padre, no pudo abrazar a su papá. Estoy haciendo esfuerzos para no quebrarme. Son muchos días en los que dormimos mal, comemos mal, dormitamos, no descansamos. El derrotero de Nicolás en la comisaría, ahora en Marcos Paz, fue muy similar al que comentaba recién la hermana de Sasha. Comodoro Pi, todo un trayecto tortuoso para nosotros, estar horas parados afuera sin poder verlos, sin poder saber cómo Nicolás tenía 2 balazos de bombas en la pierna, estuvo mucho tiempo sin ser atendido, dolorido, y solamente pedimos la libertad inmediata de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. No son terroristas, son estudiantes. Son estudiantes. El segundo tiempo de Javier Milei también comienza su desafío económico y dentro de todo eso tiene el apoyo del Fondo Monetario que hizo una suerte de reporte del caso argentino con algunas observaciones. Vamos a meternos en eso con Hernán Lecher. Hernán, ¿por dónde arrancamos? Efectivamente, ya sabíamos que el fondo había aprobado las metas de la política del gobierno y de hecho había habilitado a los desembolsos de $800 millones aproximadamente, pero lo que salió hoy es el report del Fondo Monetario respecto de qué pasó, por qué, lo aprobamos, cuáles son las condiciones y demás. Y hay muchas cosas interesantes. Acá elegimos 5, pero vamos a hablar de varias porque es un reporte de 71 páginas. Bueno. Es que la leímos hoy, pero bueno. Bueno, fíjate, acá este cuadrito está en el informe
¿Y qué es lo interesante? Octava revisión. Sí. Séptima revisión. ¿Qué pasó en esta última revisión? Las dos son del 2024. Bien. Lo más importante, crecimiento de la actividad económica, o deberíamos decir caída de la actividad económica, estaba previsto en 2,8 y se incrementa a 3,5. Para el 2024. Para el todo este 2024 estamos hablando, hay una recuperación. Para el 2025 de 5 puntos, dice el organismo. Pero la caída para este año, 3,5. Pero fíjate este dato. ¿Qué dice acá? Menos 6%. ¿Qué es? Crecimiento sin el agro. Es decir, si le saco el efecto de la sequía, porque en esto hay una especie de ventaja estadística, lo contamos acá. Cuando yo lo comparo con el año anterior, como está el efecto de la sequía, bueno, me da cierto beneficio. Si le saco el agro... Estás comparando con un 2023 malísimo. Exacto, en esos términos. En ese sector. Si le saco el agro, a ver, acá está la industria. Le está sacando la ventaja comparativa. Exacto, y me da menos 6, no menos Mirá 3. qué dato. Menos 6. La pandemia fue menos 9,9. Es decir, estamos hablando de una caída tremenda. Sí. Y acá el dato que algunos levantaban hoy como positivo. ¿Por qué? 139,7 en la inflación a diciembre, comparación interanual, y en la revisión anterior te daba 149. Se redujo 10 puntos. Sí. Ahora, yo me tomé el laburito. Perdón, ¿puedo hacer esta pregunta? Disculpen, ¿eh? Vos decís, bueno, tenemos esta mejora en la inflación y acá vuelve la pregunta, ¿pero a qué costo? ¿Pero a qué costo? Ok. Pero además te agrego otra cosa. Lo pregunto para ir entendiendo, Hernán, ¿eh? No por Exacto, otra pero cosa. es que es la pregunta central. ¿Cómo logras esto? Igual, acá yo me tomé el trabajito de hacer algo que estamos discutiendo hoy. Sí. 139,7. ¿Cuánto me da de inflación para los meses próximos de acá a diciembre? Según lo que piensa el fondo. Sí, ¿sabes cuánto me da? ¿Cuánto? 5. Que es lo del REM. Exactamente. Que se plancha en 5, que hasta Está acá llegó mi amor. diciendo que se acabó la reducción de la inflación. Sí. Y le da arriba, para ser preciso, le da 4,7. Es decir, le da arriba de 4,2 en todos los meses de acá a fin de año. Ahí pasamos a otra placa, tenemos varias, vamos rápido, pero sí, Fer, querías observar algo puntualmente sobre esto. Sí, que paradójicamente está ahí, como está bien diciendo él, si sacás el tema del agro, te da una caída del 6%, es decir, que el agro compensó, pero a la vez el agro está liquidando menos que el año de la sequía, que es una paradoja. Además eso. Es decir, que tenés menos plata. De la plata está, perdón. Recuperación en B. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? La actividad y la demanda se han caído bruscamente. Hay señales tempranas de que algunos sectores pueden estar cerca de tocar fondo. Lo que está diciendo es una L, no está diciendo una B corta. Está confirmando lo que veníamos sosteniendo acá en el programa. Che, se cayó la actividad. Algunos sectores me muestran que dejó de caer, Pará. que tocó fondo. Yo leo, ¿esto es textual del reporte del fondo? Textual. Yo acá no leo tocar un fondo y empiezan a rebotar. Algunas pueden estar cerca de tocar fondo, es decir, Sí, es una tocó. posibilidad y no están tocando fondo ahora. Y además hay un montón de otras que no. Es decir, que Exactamente. todavía ve una caída, sigue viendo caída. Digo, porque el gobierno de Javier Milei dice que ya hay rebote. Exacto, esto se contrapone con lo que habíamos visto que Milei ha tuiteado. ¿Sabes que le agrega algo que lo sacábamos acá, pero que es importante? Estima la caída del salario real. ¿Sabes cuánto le da al fondo? ¿Cuánto? Menos 17%. Perdón, ¿todo el año o hasta acá? No, hasta ¿Hasta el reporte? Es abril en realidad. Caída del salario 17%. 17%, que también contradice lo que dijo Milei, que se venía recuperando y que había recuperado 7 puntos. Sí. Falso, el fondo dice otra cosa. Si querés pasamos Bien. a la siguiente. Esto no es palabra de Hernán Lecher, ni de QR. Esto es palabra del Fondo Monetario Internacional. Acá tiene que ver con la política cambiaria. Acá hay algunas cosas interesantes en el reporte. Porque básicamente yo busqué, ¿dice algo de la apreciación cambiaria? A Cerolini le debe agarrar un ataque, porque no dice nada el Fondo Monetario. Juega, va, viene, pero nunca dice. No dice que está atrasado el tipo de cambio. No dice que está atrasado el tipo, que llama la atención. Yo dije, a ver si está diciendo que quieren devaluar, que hay que devaluar. No dice nada. Llamativo, muy llamativo. La política cambiaria debe volverse más flexible según lo que permitan las condiciones. Acá, ¿qué está diciendo? Debemos ir a sacar restricciones cambiarias, pero vamos viendo. Depende de las condiciones. ¿Le hace cepo, por ejemplo? Exactamente. Ok. Lo que está diciendo es vamos a ir viendo cómo se van sacando esas cuestiones. Y acá un par de temas importantes. Primero, porque yo quería ver lo de la restricción cambiaria. Digo, bueno, y si no hay devaluación, ¿cómo van a acumular dólares? Bueno, los mercados internacionales de capitales le van a dar dólares en el 2025. Y agrega además
inversión extranjera directa sí en la medida que vaya funcionando el RIGI. Bien, esto último lo agrego yo, pero es básicamente eso. La gran apuesta de Milei, que el RIGI funcione y que venga la inversión. Muy importante, pero muy importante. Dice, eliminar el esquema preferencial de exportación 80-20 a finales de junio del 2024, faltan 15 días. ¿Qué es 80-20 y por qué esto es un problema? Esto es el dólar blend. Cuando vos liquidás, el agro liquida el 80 al oficial y 20 al contado con liqui. Para tener más pesos. Para tener un poco más pesos. Lo quieren eliminar en junio del 2024, faltan 15 días, no le liquida a nadie, lo que decíamos recién. Y quieren eliminar este esquema. Y además agrega, antes de fin de año, el impuesto país también. El título, 2 signos de interrogación. Fin del impuesto país y el dólar blend. ¿Cómo? Un agregado de esto, porque Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, no sé si tenemos Goody el tuit, reposteó algo que había dicho Luis Toto Caputo. ¿Se acuerdan que se había generado una duda si Caputo había dicho que con las ley bases aprobadas se iba a eliminar eventualmente el cepo y se iba a eliminar este tipo de beneficios para el agro? Insisto, hoy Pablo Quirno repostea esto, es decir, a partir de la interpretación que algunos hicieron de lo que dice Hernán. Pero ¿cómo? ¿Se acaba entonces el 80-20? Y dice Pablo Quirno, acuérdense que Toto Caputo dijo ante los infundados rumores, aclaramos que con Santiago Auxilia, el titular del Banco Central, que en caso de que se apruebe la ley bases, la baja de impuestos país no viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80-20 actual ni el crawling peg, es decir, la actualización del tipo de cambio. Esto lo que hay que destacar es que el fondo lo pide no es por una cuestión ideológica, nada. Lo que el fondo lo dice, el 20% para mantener un poco la brecha más baja, no lo está pudiendo comprar el Banco Central, que es el que nos va a pagar a nosotros, lo está comprando el mercado. Entonces le dicen, cortala con eso. Bueno, eventualmente se armó un lío que el propio secretario de Finanzas tuvo que salir a aclarar que eso no era así. ¿Cómo sigue a continuación? No se sabe. Bien, ¿Qué hay más? todo un apartado que habla de los riesgos del programa. Esto es muy importante. Acá pusimos solo una cuestión, pero hay un montón de riesgos que plantea. Algunos los mencionabas vos hace un ratito. El Fondo Monetario por enésima vez le dice, fíjate que esto sea sustentable, fíjate la gente que no tiene plata, fíjate la UH y demás. Eso medio que ya se sabía. ¿Sustentable qué quiere decir? Básicamente que no estalla en términos sociales. O sea, fíjate que tu plan, que está buenísimo, no explote por la gente en la calle. La sociedad se banque tu ajuste. El límite de los ajustados. Poné plata un poquitito abajo para que esto no estalle. La actual recesión, escuchá, esto es muy importante, pero muy importante. La actual recesión económica podría volverse más prolongada y el proceso de desinflación podría resultar más persistente. Bueno. Cuando hablamos de proceso de desinflación, no es que el proceso de desinflación, sino que se va a estancar. Sí. Bien, quiero interpretar la cuestión. Y la actividad económica no se va a recuperar tal como teníamos previsto. Eso es lo que le está diciendo básicamente el Fondo Monetario Internacional. O sea, que aquello de que está a punto, que ya tocó fondo y está rebotando, no, el Fondo Monetario le dice no, la recesión puede ser más prolongada todavía. Efectivamente. Y agrega una cosa que para mí es importante, por algo de que discutíamos recién del impuesto país y demás. Ahí dice el fondo, el gobierno se compromete a que si alguna cuestión en términos fiscales no funciona, tiene un plan alternativo. El plan alternativo es aumentar el impuesto a los combustibles, reducir subsidios, menos transferencias a las provincias y menos transferencias a las empresas públicas. Si ya está previsto... Motosierra pleno. Motosierra pleno, si los números fiscales no te dan por alguna razón, cosa que uno prevé que puede pasar, bueno, ya está previsto ahí la hoja de ruta. El Fondo Monetario dice, el gobierno ya tiene esta hoja de ruta. Lo dice expresamente. Bien. Y finalmente, esto que es un poco lo que viene, que es la cuestión de la competencia monetaria. La política monetaria y cambiaria evolucionará en la transición hacia un nuevo régimen monetario que implicará competencia monetaria parecido, dice el Fondo Monetario, a lo que hay en Perú y en Uruguay. Bueno, agrega algunas cuestiones, el Banco Central, cosas que ya un poco sabemos, pero ¿esto qué es? Hacia dónde queremos ir, ¿bien? En principio no es la dolarización, sino que hay al menos un estadio intermedio, que es esta cuestión que usar la moneda que se te ocurra a vos. Para eso el Banco Central no va a financiar básicamente al Tesoro, no lo va a hacer más, y le pide una cosa importante, que después la vamos a retomar si querés antes de que termine el programa, tasa de interés real positiva. Subir la tasa por encima del nivel de la inflación. La inflación te dio 4,2, ponela por arriba. En síntesis, Hernán, ¿el fondo no lo apoya al gobierno Milei o sí le apoya y qué le dice? Sí, lo felicita, te diría de las 71 páginas, 70 lo felicita por todo lo que ha hecho, se sorprende, la baja de la inflación, lo elogia, pero le marca la cancha en alguna hoja de ruta
y cuenta cosas que el gobierno suele decir un poco distorsionadas, como la cuestión de la actividad, el fondo es más realista. Claro, esto pone en el mocho. Claro. No pueden hacérselo lógico y la cosa no funciona. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de tutela política en la Argentina. ¿Por qué? Porque le debimos 45.000 millones de dólares, esencialmente, que está muy poco en la discusión de política económica. Gracias, Hernán. Placer. Bueno, estamos recorriendo un programa de QR alrededor del segundo tiempo de Javier Milei, con todo lo que tiene en su haber y, bueno, con todo eventualmente lo que le falta. Salimos de lo económico, estuvimos en la calle en el comienzo del programa. Vamos a lo político. Quiero que le presten atención a la portada de Machi González para la jornada de hoy y que nos va a explicar Pablo Ibáñez. Miren esta portada. El segundo tiempo. Todo muy Copa América, ¿no? Como ese campo, está muy bien. Pero vean la cantidad de detalles que tenemos. Los auspicios me encantaron. Por supuesto es el escudo de Viva la Libertad, carajo. Lo de las estrellas, toda volada, no termino de entender, pero es extraordinario. Hay un poquito de bolón que hay con las estrellas. Acá dice Teca. Yo pensé que era otra empresa. Sí, Google. Está Google también. Armazón. Armazón es extraordinario. Armazón es extraordinario. Y Beta. Una maravilla. Pero lo del tablero, el pizarrón es una genialidad. El segundo tiempo de Javier Milei. Bueno, en la ley bases, entre signos de pregunta y todos los bolonquis que todavía hay en las distintas combinaciones y lo que puede pasar eventualmente en diputados. Me encantó lo del gas, Me encantó lo del gas porque hace frío. Mira, gas, frío, hay que ponerse, macho, Nada de un derecho básico para la gente, no, hay que ponerse, es el mercado. La leche, los alimentos, la vaca y Petovelo, entre signos de preguntas, también una genialidad. Yo no sabía que Mache era caricaturista. Mirá, muy bueno el enroque. Caputo, Sturzenegger, o por lo menos la convivencia o la influencia de Sturzenegger y el ministro de Economía. Bueno, lo muy serio, ¿no? La inflación que baja, pero la desocupación que sube, que es algo que creo que vamos a charlar con Pablo en un ratito nada más. Falacia dominem. Pescó ahí una frase, el tic-tac del calendario, la nafta, bueno, extraordinario. El segundo tiempo de Javier Milei, que vamos a empezar a recorrer con Pablo Ibáñez. Yo me imagino que Pablito viene a la... me voy a la mesa, Venga, mala mía. Lo esperamos acá. Sí, nos quedamos acá, muy bien. Bueno, Pablo, a ver. No, el primer dato de este segundo tiempo de Javier ¿Te gustó Milei, la portada, Ibáñez? Me gustó mucho la portada porque cubre varias cuestiones y eso me va a permitir enfocarme en dos aspectos específicos. Una primera idea es que Javier Milei es hoy un presidente con más poder que cuando asumió. En buena medida porque cuando asumió en un marco de incertidumbre, con hipótesis de cómo iba a ordenarse, incluso con versiones de que podía muy rápidamente implosionar su gobierno. El tema de los pochoclos de Semana Santa, de marzo a abril, ¿no? Por ahí lo de Albistur fue como una exageración, un acting, pero había en el universo del poder político cómo iba a atravesar ese periodo. Pero te tengo que repreguntar, tenés que argumentar esto, Pablo. ¿Por qué me decís que Milei es más o tiene más poder que antes? Yo veo una calle convulsionada, mucho deterioro en la negociación política. ¿Por qué lo decís? Primero porque desaparece en la conversación este imaginario de un Milei que va a terminar rápidamente, de un gobierno que rápidamente va a naufragar o tener una crisis. Y después, porque pasados 6 meses, logra un primer crecimiento que es la ley bases. La ley bases va a salir dentro de 10 días. No sabemos si va a ser la ley bases más parecida a la del Senado o más parecida a la de diputados. Sí. Sabemos que no es ni la primera ley ómnibus ni la ley base que mandó, pero es una ley base. Y en un punto, lo hemos charlado acá, el gobierno quería una ley bases casi sin importar qué ley bases, y esto tampoco le importaba mucho cómo salía la ley base, porque las gestualidades, las decisiones, el caso Crexel, por ejemplo, demostraba que no había muchos pruritos a la hora de conseguir la ley bases. Ahora, si lo medís con hechos fácticos, logró la ley base, logró de alguna manera que claudique la casta que él tanto repudia y tiene su ley. Por lo tanto, uno puede inferir a partir de ahí que es un presidente que estaba buscando algo muy importante y finalmente lo logra, que es la herramienta. Pero eso tiene un lado B, porque tener la herramienta lo convirtió en este tiempo, no tener la herramienta, mejor dicho, lo convirtió en este tiempo a Milei en una especie de
presidente que parecía débil porque se victimizaba, porque no podía lograr medidas, porque no le daba las herramientas el Congreso. Claro. Ahora tiene las herramientas y al tener la herramienta va a ser más responsable de alguna manera de lo que ocurra con su propio gobierno. Le puede jugar en contra si no hay resultados. Ahora, Milei desaparece el argumento de no tengo herramientas. La herramienta la tenés. Ahora, con esa herramienta tenés que lograr los resultados que vos prometiste, que dijiste que ibas a tener. Por lo tanto, ese poder, por eso yo juego con la idea que es más poderoso que el del 10 de diciembre, también él es ahora un presidente que tiene poder para hacer lo que quiere hacer. O sea, le saca excusas. Le saca excusas y al perder esas excusas es un riesgo mayor, porque también coincide con un segundo proceso que también tenemos es un par de placas para ver, pero ahora las veo. Ahora voy a entrar con las placas, pero hay un segundo tiempo que tiene que ver con esto de, a medida que los gobiernos asumen y van pasando los meses, empieza a correr un TikTok que te dice, un tic-tac, que te dice, la herencia pesa, pero en un momento las responsabilidades son más tuyas. Y ahí me voy a enfocar, ahí sí en las placas. Vamos a compartir las placas de dos encuestadoras, Opina Argentina, y los dos coinciden en este dato. ¿Cómo fue variando la preocupación de los argentinos en el último tiempo? La línea roja marca la inflación, como desde el inicio de Javier Milei, viene seguramente también arrastrado desde el gobierno de Sergio Massa, la preocupación principal era la inflación. A ver, pongámosla a pleno si podemos, y no quiero desaprovechar y en los la últimos placa. meses, ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo, esta es una placa, una investigación de Opina Argentina. Sí. La línea de arriba marca que el 37% de los consultados dice que su principal preocupación tiene que ver con la desocupación. Es la columna celeste. La columna celeste. Y la columna roja dice que la principal preocupación es la inflación. Lo que hay que ver, que es la línea de abajo, cómo migró la preocupación. Veías los primeros meses que la principal preocupación era claramente la inflación y ahora empieza a aparecer como prioridad el tema de la desocupación y ya se convierte en la principal preocupación para los consultados. Y en términos políticos y de lo que nos venís contando, ¿qué significa Y esto? te quiero sumar la otra placa para completar, porque es un trabajo que hizo Federico Aurelio en Aresco, que le pregunta a los consultados qué le preocupa más del plan económico, la inflación o que la caída de la actividad afecte su economía y problemas de desempleo. También migró. Ahora es mayor el porcentaje de la gente que tiene temor que la recesión económica afecte su comercio, su actividad económica o genere desempleo. La misma encuesta de Aurelio dice que 1 de cada 2 consultados advierte que puede tener problemas de desempleo. Él mismo o alguien de su entorno. 1 de cada 2, un número altísimo. Y acá lo mixturo con la idea de la herencia, porque la inflación es una herencia. El gobierno dice que la inflación venía, que es un problema eterno. Estaba implantada del la argentino, y era una herencia recibida. Le puede echar la culpa al anterior. Le pueden echar la culpa al anterior, más allá que en el medio haya tomado la devaluación que llevó al 25 de diciembre. Pero el desempleo es un problema propio generado por este gobierno. Es un problema que, como decía Hernán, y ustedes lo planteaban en lo del Fondo Monetario, la recesión ayudó a bajar la inflación, pero tiene el efecto del desempleo. Y el empleo es enteramente una responsabilidad del gobierno de Javier Milei. Esta es toda tuya. Entonces, le dice la escena política. Claro, digamos. porque no era... Si nos medimos, si querés, solamente por las encuestas, no aparecía una preocupación por el empleo, que es una novedad, que hay que remontarse, incluso, Pablo, al año 2002-2003, donde el desempleo esté en el lugar 1 de las preocupaciones de los argentinos. En este tiempo, la inflación siempre estuvo entre los primeros 3. En un momento estuvo la corrupción, en un momento estuvo la inseguridad, y en el último tiempo reinó como preocupación principal el tema de la inflación. Ahora aparece el desempleo. Y en esta historia de que en el segundo tiempo, por eso vinculo los dos hechos, es más responsable, porque tiene las herramientas que él estaba pidiendo para gobernar, y le empiezan a aparecer problemas que también son enteramente del gobierno de Javier Milei. Clarísimo, Pablo. Después en un ratito volvemos porque hay segundo tiempo eventualmente durante el gobierno de Javier Milei, también para la oposición. También y algo de eso vamos a charlar. Ahora, hay determinadas escenas, algunos indicadores muy micro que también marcan un poco la temperatura de lo que se vive. Es lo que nos trae siempre Fer Cerolini
Y en este caso, el Día del Padre suele ser, ¿no? Indicadores año contra año. Hubo una caída importantísima que la CAME dice es del 10,2%. Para mí, como Lecher le gusta siempre hacer los números, me parece que es falso el número, es un poco mayor. ¿Por qué? Para vos es un poco más. Es un poco más. CAME claro, es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. De Empresa. las ventas a valor constante. Sí. Y dice 10,2. Pero si vemos el ticket promedio da 31.570. Sí. Es decir, el del año pasado, está ahí abajo, era Sí. 15.099. Tiene que subir un 109% para llegar al de ahora. Y si vos tomás la inflación acumulada, da 260. En verdad tiene que subir como el 160. El 160 contra el 109 a mí me falta. Para equipararse, ¿cuánto vendiste en términos de guita? Y claro, para mí hay como un 30%. Mirá qué buen más. análisis lo que pescaste ahí. Hay una distancia enorme. Entonces, bueno, lo de acá me lo explican. Y lo llamativo es que el 63% de los negocios este año hicieron promociones especiales cuando el año pasado solo lo había hecho el 45%. Claro. Entonces, para mí, la caída... Ese es otro ¿verdad? dato interesante. Tuvieron que recurrir, volvamos un cachito a la placa, tuvieron que recurrir a mejorar o aumentar la cantidad para vender de un promociones. 10% menos, según ellos, que en verdad, por lo que vemos, podría ser casi un 20, un 25. Sos bueno en esto, ¿eh? Sos bueno pescando estas cosas, ¿eh? Bueno, después le voy a contar. Estoy contento porque con lo de modo, vio Sí. lo de modo que fui el viernes. Me compré un whisky que estaba 8.500, me compré 2 botellas, me quedó al 35%, lo pagué 5 lucas. Y después, inmediatamente me devolvieron 10 lucas sobre 33. Feliz el hombre. Pero escúcheme a la gente, la gente va y dice, no, es una app. ¿Con qué paga? ¿Con débito o con crédito? La billetera virtual. Claro, pero lo permiten con crédito en este caso. Sí. En el Dale, supermercado nacional. Sí. Había una cola terrible, la gente parece que está corriendo la bola, Sí. los viernes. Entonces yo agarré y le dije, no, con crédito. Me aparecieron 20 lucas que todavía de una tarjeta que voy a pagar en 15 días. ¿Se entiende? Se entiende. Me pusieron cash. Le adelantaron la plata. La plata. Voy a pagar la tarjeta con la plata que me dieron. Ojo, acordate. que Yo después- creo claro, que ese no, comercio hay un está en dato- deuda con bueno, vos también. Creo que ese comercio No, está en no, deuda con vos. Hay yo un te dato- conozco, como lo decía Néstor, le dijo un día, yo te conozco, le dijo. Bueno, Sí. Pasemos. Y ahora, Ahí vamos, cerrando. bien, esto lo Pará que me va a sumar algo sobre eso. No, Hernán, rapidito. complementario a lo que dice Cero respecto de CAME. CAME acaba de decir que bajar la inflación no es suficiente para reactivar la economía. Es decir, el éxito le está diciendo CAME, Sí. diciendo, mirá, tengo este problema, esos Claro. datos que acaba de mostrar, la caída es La brutal. caída, y acá lo dijo el otro día, vino acá invitado al programa de Montenegro, vino Lustó. Sí, Martín Lustó. Y Lustó me asombró porque dijo, yo estoy asombrado de lo que es Palermo con lo que era hace poco, dice. Claro, dijo venía para acá y estaba Venía, en no los vio, comercios dice, te vi vacíos. todo vacío. Sí. Bueno, Claro. eso, Sí. y tenés que sostener un negocio de eso, sea a pérdida Sí, de claro. un tiempito, ¿eh? Bueno. Bien. Bueno, Fer, gracias. De nada. En un ratito la seguimos. Quiero decirles, nos vamos a ir a una tanda, pero ustedes habrán visto, lo contamos, nosotros lo venimos siguiendo con cierto detalle. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos a quién preguntarle eventualmente cuando vemos que algo nos llama la atención. Ese alguien es Washington Uranga, es un colega que se especializa en los temas de la iglesia. Vamos a conversar con él en el próximo bloque. Y ¿se acuerdan? Hablamos de la iglesia de la Santa Cruz y allí también se empezaron a cantar cosas, la patria no se vende, cosas en contra del gobierno de Javier Milei. Ocurrió en el Sagrado Corazón de Constitución, no recuerdo si era exactamente ese el nombre de la parroquia, pero en la parroquia de Constitución. Pero ahí era el homenaje a un Concepción muchacho de- desaparecido, ahí había Sí. un público distinto. Es cierto, bueno, pero eventualmente un barrendero desapareció en el 70, en la década del 70, durante la dictadura, en realidad, el 77, y volvió a ocurrir. Y el sábado, Jorge García Cuerva dijo, bueno, pero la iglesia no es un lugar para dividir, la iglesia es un lugar de encuentro. Entonces, la iglesia juega, eso está claro. Ahora, ¿cómo juega? Lo vamos a charlar a continuación con Washington Uranga después de nuestra tanda. Muy bien, seguimos en QR por A24. Quiero saludarle y darle la bienvenida a Washington Uranga, que está aquí con nosotros, colega de mucho prestigio, de gran trabajo y trayectoria en Página 12 y muchos otros medios, pero que trabaja muy a conciencia los temas de la iglesia. Sabe leer entre líneas. ¿Por qué lo invitamos a Washington? Bueno, vamos a ver primero, a compartir lo que pasó. Ya había ocurrido en la iglesia de la Santa Cruz, pero el viernes pasado, en la iglesia Inmaculado Corazón de María,
en Constitución, donde se estaba haciendo una misa en homenaje a un barrendero desaparecido en 1977. Ocurría esto. A un sacerdote. Es cierto lo que acota Ibáñez, apareció Babi con un guiño. Después le vamos a preguntar, a ver qué dice. Pero hablando en serio, en un cura barrendero detenido desaparecido en 1977, una misa en su honor, en su homenaje, y ocurría esto. Ya había ocurrido, insisto, la sensación, sensación / preocupación, se multiplica esto en los modos de jugar de la Iglesia Católica o las iglesias, habrá que preguntarse. Frente a esto, el sábado, también en una parroquia en Palermo, Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, atento a esto que se viene diciendo, que viene ocurriendo, dijo lo siguiente. La Eucaristía es algo sagrado, por eso la misa es algo sagrado, porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz. Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. No está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos. Y tampoco está bueno contar con la buena fe de quienes participan de la Eucaristía o de los sacerdotes a los que se invita a presidirla, para que después pase lo que ha pasado en estos días, como le ha pasado ayer a Monseñor Gustavo Carrara. Por eso la misa es algo sagrado. La misa es para unirnos, la misa es para hacernos hermanos, la misa es para alimentarnos y ser testigos del reino en las calles. Monseñor Gustavo Carrara era el sacerdote, estaba oficiando la misa allí en Constitución. Washington, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Ayúdanos a leer la escena. ¿Qué es esto? Ayúdanos a meternos entre líneas de lo que estamos viendo. Mirá, lo primero es que uno suele hablar de la Iglesia como una unidad y como una sola mirada. Lo primero que hay que pensar es que la Iglesia es una sociedad diversa en el marco de una sociedad general diversa. Entonces, es muy difícil pensar en la Iglesia y muchas veces en el lenguaje, en lo común, en el análisis, hablamos de la Iglesia como una sola mirada. Yo creo que García Cuerva lo que dice o lo que está intentando es preservar la mirada desde un sector de la jerarquía y decir, y sobre todo no quedar pegado ¿a qué? A una posición partidaria, por decirlo de alguna manera. Pero lo otro, lo que sucedió en la iglesia de la Santa Cruz, lo que ocurrió en el Corazón Inmaculado de María, son cosas propias del momento en que vivimos, por dos razones. Una, en una cancha de fútbol, la hinchada termina gritando la patria no se vende. Sí, en Argentinos Juniors el miércoles pasado. Bueno, ¿por qué no habría de pasar en un templo católico? Agrego, en La Plata, los fundamentalistas del aire acondicionado también. Claro, digamos, ¿por qué no habría de pasar? Si en el Inmaculado Corazón de María había laburantes, había trabajadores, había dirigentes gremiales, y ni siquiera invadieron la celebración litúrgica. Cuando terminó, y el obispo García Cuerva se estaba retirando, incluso, empezaron a gritar lo que ellos están expresando. La segunda cosa es que hay cada día menos lugares donde expresarse. Y por eso es el escenario. Si cuando hay un escenario que puede ser la cancha de fútbol, y en este caso son los templos, y van a seguir siendo los templos, la gente se expresa donde puede y en los lugares que puede. Ahora, también es cierto, el miércoles próximo,
7, 8, 10 lugares de la Argentina, va a haber celebraciones litúrgicas promovidas por la iglesia institucional para rezar ¿por quién? Por las mujeres de los comedores, las madres que cocinan todos los días en los comedores populares. Eso es el próximo miércoles. Sí, en la matanza la va a presidir el presidente de la Conferencia Episcopal. Eso es un claro mensaje. Obviamente que es un mensaje. O sea, pero es que siempre, además, tratemos de entender eso, que la iglesia manda mensajes todo el tiempo. Lo que no quiere hacer es aparecer vinculada o afiliada o sujeta a una posición partidaria. Entre otras cosas, porque sobre todo la jerarquía está mirando para adelante. Dice, ¿y si esto se complica? ¿No le tocará a la iglesia institucional, en este caso a los obispos, jugar algún papel de mediación, ser un espacio de encuentro? ¿Qué es lo que dice García Cuerva? Qué interesante esto. A ver, voy a ver si logro entender lo que estás diciendo. Me parece dos cosas en principio. Que no hay una iglesia, que hay iglesias y que son lugares donde la feligresía va y se expresa de la manera en que puede. Y segundo, que la autoridad de la iglesia busca preservar a la propia iglesia, que como en tantos otros momentos difíciles de la Argentina puede ser un lugar de mediación. 2001, diálogo argentino. La crisis del 2001, ¿quién fue la que construyó la mesa? La construyó la iglesia, es decir, las reuniones entre Naciones Unidas, el presidente Duhalde en ese momento, ¿dónde se hacían? En la sede de Cáritas. Me estaba diciendo Matías, nuestro productor, la imagen de Duhalde, efectivamente, con... En la sede de Cáritas. ¿Y quién era el que convocaba? En ese momento, el obispo Jorge Casareto, obispo de San Isidro y presidente de Cáritas. Dos diagonales se me ocurren. Una que también puede Era ser... entre las dos diagonales ahí. Claro. Sí. No, y además queda ahí a una cuadra y media. Además, dos de La Plata que juegan a tirarse diagonales, chicos, se nota mucho. Diagonales. Ahora, digo, una primera diagonal es, también alguien puede haber ido a la iglesia en ese ámbito, encontrarse posiblemente con una reflexión. Es verdad. Y haya leído la actitud de García Cuerva como decir, bueno, yo vine acá a expresarme, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque no hay una limitación tampoco de que uno en la iglesia no pueda expresar una posición o una preferencia. Porque ni siquiera, también hubo una preocupación por la patria, que uno imagina que también excede los planos más allá de que esté partidizado ese grito. Claro, pero además hay otra cosa. ¿Sabes qué? Me parece que hay bastantes estereotipos respecto de qué significa una misa. Claro. Hay miradas respecto de lo que era una misa. Es decir, una misa como la del otro día, era una misa en la que se hablaba de lo real, se hablaba de lo que estaba pasando. Es decir, y una ofrenda y una oración de los fieles donde aparecieron qué cosas. Y aparece la realidad. No es que la misa es algo que está por fuera de la historia. Al contrario, uno imagina que la Iglesia Católica está tratando... Exactamente. Está obligada a representar también. Exactamente. La otra cuestión que es... Pensaba que en un momento hubo mucha polémica en torno a declaraciones que había tenido Milei siendo candidato contra el Papa Francisco. Y en aquel momento, en algunos sectores, había como una mirada, la Iglesia está siendo demasiado pacífica teniendo en cuenta la dimensión y profundidad de las acusaciones de un dirigente contra el jefe de la Iglesia. Sí, pero además, perdón, vos querías decir algo. No, quería preguntarte sobre una sucesión de hechos, porque la verdad que estamos hablando de alguno de los hechos, pero te repaso. El Papa se sacó una foto con la bandera de Aerolíneas Argentinas en medio de la discusión de la ley base. Lo recibió Axel Kicillof. En el G7 bajó bastante línea con Milei sentado ahí. Exacto. La misa por los comedores y los cantos. Digo, lo ve Adorni y dice, la iglesia arme un partido y se presente. ¿Cuál es la lectura? No, pero es que es verdad lo que estás diciendo. Es decir, hay una secuencia de hechos que hacen que, efectivamente, la Iglesia, en sus diferentes versiones, a ver, hace un rato viniendo para acá, leo un comunicado de la Pastoral Social de la Diócesis de Merlo Moreno, condenando las detenciones de represión y diciendo, acá se están violando los derechos, ¿no? A ver, no hay otra alternativa de que la Iglesia se involucre, sobre todo por lo que vos decís, porque además es Francisco el que está
mirando de lejos lo que pasa en la Argentina y genera este tipo de hechos. Sí, es muy fuerte que el Papa se saque una foto con dirigentes gremiales de aeronavegantes y una bandera de Aerolíneas Argentinas. A ver, entonces está construyendo un equilibrio entre preservarse como instancia de consenso, de reunificación, de diálogo, al mismo tiempo obligada a jugar y dar definiciones sobre lo que pasa, porque tiene que estar en contacto con aquellas personas que están sufriendo lo que están sufriendo, y al mismo tiempo está el Papa Francisco, bueno, mirando todo. No es sencillo construir. ¿Quién construye? Esa estrategia es García. ¿Quién construye esa estrategia? No, me parece que se construye colectivamente. Yo creo que la conferencia episcopal tiene, Ojea tiene mucho, supongo que García Cuerva también, pero además hay otra cosa. La Iglesia, ahí hablemos de la Iglesia Católica en general, tiene una capilaridad social que difícilmente exista otra en la Argentina. ¿Qué significa? Bueno, la Iglesia evangélica... Parroquias, sí, pero nunca tiene la cobertura, primero porque no es la Iglesia evangélica. Cuando hablamos de la Iglesia evangélica todavía hay que hacer otra... Esos son muchas expresiones que no tienen una orgánica. La Iglesia Católica tiene una institucionalidad y además, ¿qué son? Uno dice las capillas, las parroquias, pero además hay N organizaciones, es decir, eso llega vía la educación católica, llega vía los comedores, llega vía... En el caso del Papa además llega a personajes que no creen en la Iglesia. Además lo ven como un intelectual, como un hombre de... yo me acuerdo... Andrea Camilleri, el autor de El comisario Montalbano, una de las famosas series, hay series, todo, el más famoso policial de Italia, el tipo decía, el último hombre que aparece de izquierda en Italia es el Papa, no quedó nadie, dice, el tipo era un hombre de izquierda. Pero además... Y murió hace poco y lo reivindicaba, dice, he vuelto a escuchar algo de la Iglesia porque apareció este Papa. Entonces, cuando para la guerra en Siria, tiene actos... que lo paró a Obama, digamos, dijo, esto hay que pararlo. Y hay gente que lo respeta como casi como si fuera un presidente, digamos. Sí, bueno, además tiene rango de jefe de Estado. Claro. Pero además, aquí pasan otras cosas. El día del 25 de mayo, en el Te Deum, en la Catedral de Quilmes, el obispo Tisera, Carlos Tisera, que además es el presidente de Cáritas, dijo, a ver, a nosotros nos están entregando mercadería, a nosotros nos están entregando... Pero nosotros no somos los únicos y de esto no se sale sin los movimientos sociales, sin las organizaciones, a esto hay que dar... O sea, está claro que están viendo... Es decir, a ver, no van a jugar con nosotros. Nosotros no vamos a jugar solos. Claro, a nosotros no nos van a hacer jugar solos. Washington, ¿nos contás otra vez qué va a pasar el miércoles? ¿Este miércoles? Este miércoles hay una misa en La Matanza, presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea. Dijo, no quiero que se politice, dijo Ojea. Pero en la misa, ¿qué es? Para rezar por las mujeres que trabajan en los comedores. Porque dice, son las que dan de comer a nuestra gente. ¿Usted se acuerda de Gualdini? Sí, claro. Y trabajo. Y hacía iba a San Cayetano y la Iglesia nunca lo rechazó ahí. No, claro. Siempre lo apadrinó. Y ahora les digo dos cosas. Segundo, eso se va a repetir en 10 lugares del país, por lo menos. Digo, Córdoba, digo, otras diócesis. Sí. Pero además yo creo que miremos para adelante. Lo que dice Cerolini es, el 7 de agosto es San Cayetano, que siempre es una movilización popular muy importante. Entonces, el 7 de agosto va a ser ¿qué? Va a haber una enorme... Porque además, por la situación social, hay desocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a leer una enorme movilización en Liniers en torno a San Cayetano? Washington, Dos. sí, dale. Una más. Sí. La otra es, en octubre, primer domingo de octubre, tenemos peregrinación a pie a Luján. Y la peregrinación a pie a Luján es otro hecho político-religioso. Son dos situaciones
que va a haber que muy mirar masiva, mucha con gente va. mucha atención. Lo de agosto, te lo tomo. Octubre, no tengo la menor idea dónde vamos a estar parados, con qué Argentina. No, está bien, es cierto. Nadie creía, vos decís hoy, estamos atravesando junio, listo, mañana es Navidad, Sí, ya está. bueno, pero en términos políticos, ¿o no, Pablín? Pero en términos políticos y como hecho socio-religioso político, me parece que son importantes. Y en medio de todo eso está si el Papa va a venir o no va a venir. Claro. Recuerdo que el 7 de agosto del 2016 fue muy importante en esos términos. No recuerdo específicamente, por ahí tu memoria sí nos puede poner, en que el 1 de octubre haya existido algún 1 de octubre especialmente importante en términos sociopolíticos. La peregrinación a Pía Luján empezó a ser un lugar de resistencia durante la dictadura. En la dictadura. Yo fui 2 veces caminando y Claro, iba era mucha un gente. lugar de resistencia a la dictadura. Y además, lo que decía Severini es, ahí se montó Ubaldini también en su momento. ¿Para qué? Para una protesta de ese espacio. Washington, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. De vuelta a la ciudad de las diagonales. Llévalo a Ibáñez si querés también. Bueno, nos vamos a la tanda. Todavía nos queda mucho, porque en el segundo tiempo la oposición también tiene responsabilidades a asumir. Lo vamos a charlar con Pablo Ibáñez, porque Irina también nos trae qué es lo que está pasando con los alimentos. ¿Cómo viene todo eso? Es una agenda que parece que fuera de otro año, ¿no? De otra época. Pero por supuesto que eso es importante también y sostenemos las agendas. La ocupación hotelera del fin de semana largo, ¿qué nos queda, Lecher, para lo que viene? Plazo fijo. Ah, la tasa ¿Dónde de los pone la muy bien. plata? Bueno, ¿dónde poner la guita? Le preguntan a Hernán, la que está, el que la tiene, le pregunta a Hernán dónde ponerla. Bueno, antes de irnos a la tanda, quiero decirles que aquellos momentos que son interesantes para repasar, porque algo nos quedó por escuchar, o para recomendar, che, mira acá qué interesante esto que se jugó, ¿no? Lo pueden revivir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en X, programa QR, así nos pueden encontrar y por supuesto aquí estamos hasta las 11 haciendo QR por A24. Ahí venimos. Bueno, ya seguimos con todo el contenido, pero como de a poquito vamos construyendo un vínculo, y no te digo que seamos familia, pero algo compartimos, ¿no? En este rato queremos compartir algo que está pasando en el control en este momento, y es que se está retirando, se está jubilando Luis López, nuestro jefe técnico, 38 años laburando en el canal, imagínense que es todo un asunto. Así que para él un gran abrazo y buena vida. Querido Luis López, bueno, ahí está, esto está pasando ahora aquí en nuestro equipo de trabajo y siempre es muy emocionante poder compartirlo, sobre todo. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que está pasando con el fin de semana largo, y el que viene? Porque se habla siempre de registros para ver en qué anda la actividad económica. Fer. A ver, a mí me asombran los números que están viéndose de la economía, los destrozos que están pasando, pero este título que en el día de hoy nos asombró, fin de semana largo, la cantidad de turistas cayó un 65% y el gasto bajó un 80%. Me parece que no es así, porque no es comparable, porque el fin de semana del año pasado eran 4 días, ahora son 3. Sí. Quedan 4 que vienen el fin de semana que viene. Claro. Es decir, que puede ser que la gente se haya repartido. Claro. Tiene cierta lógica. Tuvo el Día del Padre en el medio. El Día del Padre. El otro creo que tenía. El otro también tenía el Día del Padre en esos 4. Pero me parece que tenés que esperar que termine el fin de semana que viene. Porque no puede ser el Día del Padre cae el 10% del consumo o el 20% y resulta que esto cae el 80%. Entonces, estos datos que estamos viendo. Pero esto sí. Esto es verdad porque esto es el INDEC. Y esto está hecho con respecto a abril, no a este fin de semana. Esto de CAME... Aguantame acá. El graph que tenemos ahí, fin de semana largo, el turismo cayó 65 y el gasto bajó 80 con relación al mismo periodo de 2023. Eso, olvídense. Esto sí, con mucha honestidad intelectual, Fer nos dice, che, vamos a ver qué es lo que pasa cuando terminen estos 4 días. Eso es título de todos los diarios de hoy, pero para mí no está bien, no está. La película termina el fin de semana que viene. Claro, y ahí vemos. Ahí lo vemos. Ahora, brutal caída del turismo receptivo, eso sí, es increíble. En abril dejemos esa placa, por favor, receptivo en abril respecto al 2023. Esto es, visitantes totales a la Argentina, 762.800. ¿Sabe cuánto en abril del año del 2023 habían entrado? 1.100.000. La caída es del 30,7%. Y se divide entre turistas, que son los que pasan por lo menos una noche en la Argentina pagando un hotel, y los excursionistas. Los excursionistas no son el club que era mi hincha mi viejo en el Bajo Belgrano, sino que estás hablando de la gente que venía a hacer compras
a Misiones, al del Uruguay, a Entre Ríos. Bueno, eso cayó el 38,7%. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir que la Argentina se volvió carísima en dólares. Entonces, vos tenés el 23,4% cayeron los turistas. No se veía tanto hasta marzo. ¿Por qué? Porque había gente, los brasileños que venían, los chilenos, no se les ocurrió que iba a venir un tipo que iba a devaluar el 118%. Y cuando vos sacás un pasaje, no vas y compras el pasaje el mes siguiente. Muchas veces lo haces con 6 meses. Sí. Entonces, hasta el mes de abril venían cayendo lo que estaba comprado. Entiendo. Entonces, la gente dice, che, la Argentina está barata, vamos de paseo. Bueno, lo sacaban a mitad de año en 6 cuotas y se iban de vacaciones después. Sí. Bueno, ahora eso se cortó, ya está. Ahora en abril ya no queda nadie de esa camada. Y se empiezan a ver estos números. Entonces empiezan a ver estos números, que esto es el turismo receptivo, los que vienen a la Argentina. Y por eso se ve que no se escuchan hablar tanto a brasileños en la ciudad de Buenos Aires, no se los ve en la calle Corrientes, porque les resulta muy caro. Y los que sí tenían sacado los pasajes gastan mucho menos que antes. Y por eso también está Mendoza, que en vez de venir, están yendo todo para Chile, y en Misiones, que están cruzando a Paraguay o a Brasil a hacer compras, al revés de lo que era antes. Esto es un número realmente que asusta. Esto estamos hablando de abril, no estamos hablando de... Estamos el último mes, mirá, los números de caída es impresionante. Y la ciudad de Buenos Aires tiene los hoteles preocupadísimos a ese mercado porque están ocupados en un 30-40%. ¿Quién es el secretario de Turismo? Daniel Scioli. Daniel Scioli. Bueno, vamos a usar a Daniel Scioli, ya que hablamos de Daniel Scioli, para hacer un puente hacia Pablo Ibáñez y en qué anda la oposición. Claro, usted dirá, Daniel Scioli justo no se lo puede caracterizar de esa manera. Pero interesante lo que posteó en sus redes sociales hace algunos minutos. Es un mensaje que dice, a los que se creen dueños del peronismo, del peronómetro, hay que invitarlos a leer la historia y leer a Perón. En estos días, con un poco más de tiempo libre, es bueno reflexionar y estudiar para aprender de la experiencia. Y hace toda una definición muy del larga. Peronismo. Mentira, además. Muy extenso. Mentira, dice. Que no defendiendo además su argumento de la evolución, porque él habló de la evolución y de las posiciones de Javier Milei. Pero yo me iría, Pablo, directamente, bueno, claro, teniendo en cuenta, me iría al final. Todo su argumento para explicar que el Daniel Scioli es peronista y libertario. Chupate esa mandarina, ¿no? Esto para linkear, acá hay varias cosas para linkear. Primero, es el secretario de Turismo. Con estos números de turismo, uno imaginaría que el secretario de Turismo tendría que estar preocupado por otra cosa, no por tuitear algo que tiene que ver con el peronismo. ¿Por qué lo hace? Hoy hablé con él, le pregunté si iba a haber alguna cuestión, porque circuló mucho el rumor de que lo quieren expulsar del partido por haberse incorporado al gobierno de Javier Milei. No es al único, sino también a Edgardo Cuéllar y a Camau Espínola, los dos senadores que votaron junto a la bancada libertaria. Bueno, llamativo porque Scioli decía, no, yo nunca respondo a este tipo de cosas, pero al rato salió con este tuit porque evidentemente tiene que ver. Hay una calma que por ahí tiene que tener Scioli, no va a haber expulsiones en el partido. No da la impresión que nadie esté preocupado efectivamente por expulsar el partido. Hay una gestualidad política de que ya de alguna manera dicen, ya Scioli eligió otro equipo, al igual que Cuéllar y Camau Espínola, cuando decidieron votar de esa manera. También, y esto tiene que ver un poco con los movimientos en la oposición, de decir, ante la dimensión de la crisis que se entiende desde la oposición, que está atravesando la Argentina, ponerse a reunir al partido para expulsar a Scioli, todos decían, es un poquito... Claro, juntémonos para otra cosa. Juntémonos para... Hay elecciones el 17 de noviembre, Hay un montón de cosas más importantes, incluso de las elecciones, porque tiene que ver un poco por eso. Nos metemos en el peronismo. Dale. Déjame compartir lo que dijo Santiago Cafiero, ex canciller, ex jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández, en esto de, bueno, también hay un segundo tiempo para la oposición que tiene que reconfigurarse, encontrar su lugar y construir. A ver qué decía Santiago Cafiero. Esa suerte de peronismo que trató de ningunear a Cristina fracasó, ¿eh? Fracasó. O la suerte de armados peronistas alternativos, donde hacían como que Cristina no existía, también fracasó. Entonces, bueno, pero me la dejás picando, porque... dale, vamos. No, pues ya tenemos que cerrar, pero es uno de los reclamos, fue en su momento uno de los reclamos de Cristina Fernández al gobierno de Alberto. ¿Cuál? Che, pero ¿no me escuchan lo que yo tengo para opinar? Ah, bueno, espera, una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. No, lo que hay, y yo me incluyo, yo no estoy dispuesto a obedecer a nadie. A nadie.
Argumentos, me convencen, soy una persona cartesiana. ¿Me convences? Está fenómeno, avanzamos. Y el peronismo está en esa situación hoy. Acá hay que convencer. Traduzca, Ibáñez. Completa la frase Cafiero hablando del dedazo, fin del dedazo. Que como también todo el debate que se está dando en el peronismo, de que están pendientes las discusiones, y hay como dos bibliotecas siempre, sectores que plantean lo único que tenemos que hacer es lograr la unidad porque el peronismo unido tiene un piso electoral para ser competitivo el año próximo. Y hay otros sectores que están moviendo un poco la discusión y habrá que ver si pasa algo efectivamente o no en las elecciones del 17 de noviembre. Igual el dedazo de Alberto, cuando Cristina puso el dedazo con Alberto, es lo que lo proyectó a él en política, ¿no? Porque si no, no hubiera existido. Me parece que la discusión del dedazo en este momento en particular toma ribetes distintos. Por el comportamiento de algunos en la Porque básicamente en aquellos que cuestionan el dedazo de Cristina, bueno, justo los que puso Cristina en la lista de diputados y senadores, no se le puede cuestionar nada desde el peronismo. Justo los que no... Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Cuéllar justamente con eso, porque también hay esa discusión que plantea Hernán también tiene que ver con qué pasó con Cuéllar y Camao. Camao también llega a ser el año pasado senador en un acuerdo que validó también Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, también los dedazos a veces son si te toca para bien o si te toca para mal. Sí lo planteo como discusión en los términos de que evidentemente hay un debate hacia adentro que todavía no se termina de manifestar cómo se va a producir. El 1 de julio se viene los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, se estaba hablando de que iba a haber actos muy importantes, ahora empezó a bajar un poco la espuma, incluso se había hablado de un acto grande donde fuese el discurso principal de Cristina Fernández de Kirchner, y el otro día Karina Fernández de Kirchner es extraordinario. Es extraordinario. Por favor. Karina Fernández de Kirchner. Bueno, es el mix. Para recalcular. A Karina Fernández de Kirchner libertaria. Scioli. Déjame, me tentaste con ver qué dijo Cuéllar sobre lo que pasó en la votación, lo compartimos, dale. Al sector y le pongo, de Cristina Fernández y Juliana Di Tulio les quedó la sensación de que por ese desempate se salva la ley. Si vos votabas en contra, la ley se caía por completo. Pero vos lo que decís es porque ustedes quieren que esto estalle. Pero por supuesto, sí será la consigna. La consigna era que estalle. La consigna era que flote todo, la consigna era rechazar todo, porque el otro día los mercados iban a disparar. Iba a haber corrida bancaria, el país iba a caer en incredibilidad como lo ha hecho 1000 veces. O sea, íbamos a entrar en una crisis, peor aún. Y la verdad que nosotros podemos decir, podemos llegar a salvarnos de esa crisis, pero la sociedad no, y no da para más. El plan era que estalle todo y yo fui garante de la gobernabilidad, dice Cuéllar. Sí. Discutible también. Me parece que es como la reacción posterior a lo que ocurrió el día de la votación, que Cuéllar de alguna manera dejó de pertenecer en términos formales a ese universo del peronismo, porque es un dirigente de Entre Ríos, donde todos indican que no tiene más lugar, por lo menos en el espacio convencional del peronismo, y terminó de bajar la persiana también en ese vínculo, o por lo menos en esa pertenencia en el mediano plazo. Gracias, Nunca Paulín. se sabe qué puede pasar. Obvio. Por eso dije años. Octubre, qué sé yo. Es otra película. Bueno, Irina, a ver, ¿actualizamos algo vinculado a la agenda de medicamentos arrumbados en depósitos en agenda de un país de hambre o tiene que ver? ¿Medicamentos o alimentos? Ah, perdón, me quedé con lo que ustedes digan. La confusión es válida porque, claro, podría haber sido. El capital humano no entrega nada. Bueno, en este caso... Vamos a hablar en este caso de una novedad que trajo un colega de Página 12 sobre qué es lo que había en los depósitos donde estaban los alimentos. ¿Había solamente alimentos? ¿Qué sabía el gobierno capital humano respecto de esto? Bueno, el gobierno anterior dejó una cantidad de cosas que cuando hizo una auditoría... Justamente la gestión de Sandra Petovelo en Capital Humano, para el 19 de diciembre ya sabían que no solamente había alimentos, los casi 6 millones de kilos de alimento que conocimos por la existencia de denuncias y causas judiciales. Había electrodomésticos, frazadas, colchones, ropa, cosas como tanques de agua, anafes, guardapolvos, heladeras.
todo esto Zapatillas. para distribuir. Todo esto para distribuir, y especialmente, ya que este gobierno nos habló de los problemas climáticos y de las catástrofes y las situaciones inesperadas, bueno, algunas de estas cosas están previstas para esas circunstancias. Sí, claro. Bueno, sin embargo, cuando fueron las inundaciones en Bahía Blanca, cuando hubo un temporal en la provincia de Buenos Aires, cuando reclamó Paso de los Libres, nada de esto fue entregado por el gobierno, según te cuentan las autoridades de cada uno de estos Perdóname, Irina, lugares. déjame entender esto. Vos decís que para lo que, por ejemplo, lo que ocurrió en Bahía Blanca, ese temporal tremendo que se llevó varias vidas, Capital Humano tenía inventariado todo esto en sus depósitos y no lo repartió. No lo repartió. Había colchones, cantidad de colchones, 1.800 colchones de una plaza, 800 de 2 plazas. Bueno, estaría bueno saber además ahora dónde está todo esto. Los galpones de Capital Humano no son solamente los que conocimos hasta ahora, los de Tafí Viejo y de Villa Martelli. Hay en el Palomar, hay en Palermo, hay alguno en La Boca. Yo creo que esta información va a terminar desatando o debería desatar algún nuevo requerimiento judicial, sobre todo para entender dónde fue a parar todo esto. Pero, esto perdón, figura acá en una auditoría que tiene en sus manos este gobierno. Que la auditoría dice que al 19 de noviembre ya se sabía de todo esto, que Capital Humano sabía, de diciembre, perdón. Sí, pero Capital Humano sabía que recibió esto del gobierno anterior. Esto estaba en los galpones. Pero ¿sabes por qué es importante también? Escándalo. Porque el propio gobierno, en enero, Guillermo Francos decía no hay nada en ningún lado. No hay, en conferencia, sí. Sí, en conferencia. Dijo, Guillermo Francos decía no hay ni alimentos. Y tuviste, Irina, lo de Bahía Blanca, lo del tornado en la provincia de Buenos Aires, que fue en marzo. Por eso te digo, ahí Larroque dijo públicamente, nosotros pedimos y no nos mandaron nada. Pero esto es escandaloso. Yo insisto, acá ahora lo que viene a continuación es saber si es negligencia, si es falta de capacidad de gestión o es crueldad en función de sostener un punto de que el Estado no va a estar presente. En Bahía Blanca, el presidente viajó allá, se disfrazó, ¿se acuerdan? Sí, claro. Fue disfrazado. Y le dijo, van a salir con el esfuerzo de ustedes. Y tenían los depósitos llenos de colchones. Qué feo. Pero no, que para contribuir a la confusión general se suma acá la muchacha Carrió, después de decir, con Milei la patria está en peligro y el pimicidio que estaba denunciando, ahora pasó, si la tocan a Peto Velo, me tocan a mí. No entiendo. ¿Dijo Carrió? Acá se acaba de decir, Carrió, hoy, a la tarde, si la tocan la atacan porque es mujer, si la tocan a Peto Velo, me tocan a mí. Bueno, la verdad que es difícil seguir la Lilita. Lo que cuenta Irina, recapitulemos un poco, al 6 de diciembre, esto me dice la producción, al 6 de diciembre Capital Humano sabía que tenía todo esto inventariado, que le había dejado el gobierno anterior, y si efectivamente, como dijo Manuel Adorni, todo esto estaba para distribuir en situaciones de catástrofe o de tragedias o eventualmente emergencias de estas características, eso no se movió, no se repartió. Aparentemente no se movió, o por lo menos no, o sea, después de esa auditoría no se dio cuenta de esto, porque sabemos que hay autoridades que han pedido este tipo de asistencia y no la han obtenido. Esta auditoría, bueno, quiero darle el crédito, la publica el colega Jeremías Batagelge en Página 12 hoy. Y se puede ver los papeles de la auditoría. Bueno, vamos a mostrarlo mañana y vamos a seguir el tema con más profundidad, por supuesto. Gracias, Siri. Del estribo, Hernán Lecher con el famoso tema de las tasas. Igual te voy a contar cómo evolucionaron los precios de los medicamentos, ya que hablamos hoy un poco de medicamentos. Sí, tenemos pendiente hablar además de los medicamentos. Pero quiero contar, a ver, hay una discusión importante respecto de la tasa de interés. Hoy varios portales y demás se hacían eco, no solo de lo que el Fondo Monetario Internacional le dijo al gobierno, che, fíjate que la tasa esté positiva. ¿Esto qué significa? Que bueno, lo que te paga básicamente el plazo fijo, o al menos la tasa de referencia, esté por encima de la inflación. El objetivo es que vos ganes algo de plata cuando dejás la plata ahí. ¿Para qué? Y para que no te vayas al dólar, dicho de manera sencilla, para que básicamente eso funcione. Con esa lógica, vos dejes la plata ahí y funcione para algo, para financiar básicamente algo. Hay una discusión importante porque los bancos siguen pagándote entre 2 y 2,5 del plazo fijo. Y la inflación, dijimos recién, da la impresión que no baja del 5. ¿Cómo vamos a resolver esta cuestión? Además de que están transfiriendo la responsabilidad al Tesoro, algo lo hablamos acá en algún momento, de tal manera que tu plazo fijo está respaldado por los bonos del Tesoro. Si alguna vez el Tesoro no paga, no sé qué hacemos. Quedaron planteadas en el programa de hoy de QR, en este lunes feriado, bueno, desafíos del segundo tiempo de Milei. Recorrimos la calle, recorrimos
bueno, incluso el modo en que la Iglesia Católica está jugando, efectivamente, me quedó muy grabado lo que dijo Washington Uranga. El próximo miércoles en Luján una misa por las cocineras y los comedores que se va a replicar en muchas ciudades del país. Lo recorrimos con la política a través de Pablo Ibáñez y también la oposición que va a ser eventualmente en este segundo tiempo de Javier Milei. Desde lo económico, desde los pequeños indicadores, me quedo con lo que contó Irina recién y seguiremos mañana sobre lo que el gobierno sabía que tenía en esos depósitos, además de alimentos. Nos estamos despidiendo, llegamos al final de QR, mañana nos vamos a encontrar nuevamente a las 9 de la noche, otra vez, un gran abrazo para Luis López, que se está jubilando, 38 años en el canal, nuestro jefe técnico. Y quédense porque viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi, como siempre, después de QR. Nos vamos como vinimos, con las voces no solo del día, sino del fin de semana. Mañana a las 9 las seguimos. Chau. Du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situación. Pues tengo un deber que es el de ir a debatir. No dar quórum ese día, el otro día, era hacerle el juego a aquellos que van, a esa casta que va y negocia 3 cosas más. Es humillante, es porque te tratan mal, te tratan como un delincuente, principalmente en el penal, los que están ahí lo van a dejar, ¿viste? Yo jamás en mi vida ni siquiera estuve demorado en una comisaría. Las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Muchos de los videos que están circulando en el momento de las detenciones, lo que sí vemos es que estas fueron arbitrarias, abusivas, o que se generaron por alguna reacción verbal, ¿no?, de las personas que pasaban por el lugar o que participaban de la manifestación. Dedicado esto a todos los periodistas que buscan la verdad en un momento en el que la verdad está muy devaluada. Están devaluados los periodistas también. 3 de cada 4 ganan menos de la canasta de pobreza. La banalización de la palabra terrorista, la banalización de la palabra delincuente. Está bien, pero ¿hay alguna investigación en curso o va a haber sobre los excesos represivos de las fuerzas federales? Pero es que creemos que se debe hacer, no tenemos ninguna duda que se debe hacer. A partir de la presidencia Milei empezamos a notar un cambio de tendencia que creo que ya durante el mes de junio podríamos decir que ha venido a instalarse con fuerza, que es que la desocupación desplaza la inflación. El presidente dice que él es innegociable el equilibrio fiscal y va a ser innegociable. Hará los recortes que tenga que hacer, pero el equilibrio fiscal es innegociable. Esa suerte de peronismo que trató de ningunear a Cristina fracasó, fracasó. Necesitamos el acompañamiento de todo el pueblo, de todas las familias, de todos los que saben que esto es una injusticia y que esto no se puede permitir, porque nunca más es nunca más.